Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Dios nos libre de un tonto con memoria, que decía mi madre, o de un jubilata metido a Indiana Jones. Ahora resulta que el Guernica de Picasso ni tuvo que ver con la guerra civil, ni con el bombardeo de Guernica, ni con el sufrimiento de millones de españoles sacudidos por la violencia. En un ejercicio revisionista, tan celtibérico show, se enmarca Guernica, la obra maestra desconocida. Un megalibro presentado ayer en Madrid y que supone que el resultado de 3 lustros de estudio del catedrático José María Juarrán de la Fuente, y que es un libro tremendamente gráfico donde su autor propugna una tesis nada complaciente con las teorías comúnmente aceptadas y acusa de oportunismo al pintor malagueño, que concibió el cuadro, dice él, el cuadro más famoso del siglo XX, cuando estaba en las mieles del amor con María Teresa Walter. No he visto aún el libro, no sé si lo compraré, vale un pastizal, pero a estas alturas de mi vida, lo que el cuadro me hizo sentir en mi época de estudiante, cuando estaba puesto allí en la sala de estudio, no me lo van a quitar estas peregrinas teorías post-picasianas. Y ahora atiendan a la trilogía de la guerra, que es lo último de Agustín Fernández Mayo. Licenciado en Ciencias Físicas y escritor ecléctico, la producción artística de Agustín Fernández Mayo abarca géneros híbridos que combinan el videoarte, la palabra escrita, la música, el cine, la performance. Considerado uno de los mayores renovadores de la literatura en español, el autor del proyecto Nocilla ha dedicado más de 5 años a escribir Trilogía de la Guerra, que ha obtenido el Premio Biblioteca Breve 2018. Son 3 novelas en una, con argumentos muy diferenciados, pero con un punto de unión: la guerra, que es legal por definición según su autor, se pacta la violencia. Hay varios protagonistas: un escritor solitario que viaja a la isla de San Simón en Galicia, donde hubo un campo de concentración en la Guerra Civil Española, un supuesto cuarto astronauta que estuvo en el primer viaje del hombre a la Luna, o una mujer que va a las playas de Normandía para conocer el lugar donde se produjo el desembarco de la Segunda Guerra Mundial. Desde la primera frase, damos por supuesto tantas cosas. El libro atrapa al lector. Hay un hilo en común, el de la muerte y la conexión con la vida, porque una de las ideas principales, dice el autor gallego, es que los muertos nunca mueren del todo y los vivos tampoco lo están del todo. Al igual que en el resto de su creación, Fernández Mayo no ha renunciado a la poesía, porque escriba lo que escriba, es un poeta. Agustín Fernández Mayo, este libro, ¿cómo lo has escrito? ¿Con las gafas de poeta? ¿Con las radiografías de físico? Profesión que ejerciste 20 años, o con el bisturí del narrador que va diseccionando la historia? Pues creo que en realidad lo he escrito con esas 3 cosas, ¿no? Simultáneamente, que quizás es uno de los, vamos a llamarle modestamente o inmodestamente aciertos del libro, ¿no? Que es esta combinación de diferentes modos de narrar y diferentes formas de ver el mundo, es decir, diferentes poéticas unidas pues de una forma bastante literaria, pero siempre atendiendo a diferentes modos de enfocar las cosas, ¿no? O sea, como poeta, o tu mirada de poeta está siempre unida a la de narrador que mira el mundo y lo cuenta a su manera. Claro. Claro, sí, y tener mi formación en ciencias y también, bueno, pues vivir en una sociedad de consumo en la cual pues circulan mercancías que todos compramos, que todos vemos y que también influyen en nuestro día a día y en nuestra poética, ¿no? Bueno, ¿qué nos querías contar? Cuando empezaste a escribir Trilogía de la Guerra, ¿tenías claro lo que querías contarnos? No. No, como siempre que escribo nunca sé lo que quiero contar. Es como cuando escribes un poema, no sabes hacia dónde vas. Pero sí tenía claro de dónde partir. Y entonces sí que veía toda una serie de horizontes hacia los cuales yo iba acercándome porque me interesaban esos horizontes, aunque nunca sepas lo que hay en ese horizonte, ¿no? Pero hay una intuición de narrador o de poeta o de bueno, como le quieras llamar, que te dice, tengo que ir hacia ahí. Yo lo empecé a través de una experiencia personal, como sabes, de una estancia en la isla de San Simón. Sí, que por donde empieza la novela, o sea que eso es real, como la vida misma, que sí. Fuiste a la isla y te quedaste allí con otros compañeros para, desde allí, en la soledad de los creadores, comunicar con el mundo de fuera. Sí, esto es así, pero como tuve que dormir allí 3 días, me di cuenta de que había toda una serie de
bueno, porque fue un campo de concentración en la Guerra Civil. Sí. Entonces, bueno, había una serie de experiencias que yo sentí allí a las cuales mi poética hasta entonces que había construido hasta entonces no podía dar respuesta. Como soy una persona en este sentido que tiene curiosidad, digo, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces es cuando coloca a un personaje, ahí sí, coloca un personaje en esa isla y para ver qué le pasa. Y es cuando ese personaje ya empieza a cobrar su peripecia, que nos llevará... No nos llevaría a muchos sitios, pero vamos a intentar acercarnos, porque claro, yo creo que nunca he venido al programa con tantos papeles a los que no le voy a echar cuentas, obviamente, pero porque hay muchos temas que me interesan. Y entiendo eso que dices, empiezo a escribir sin tener un esquema, como hay otros escritores que lo hacen, ni saber dónde vas a llegar. No. Pero sí que quieres recorrer prácticamente todo el siglo XX a través de 3 guerras concretas. La guerra civil, que tiene que ver, bueno, de que allí hubo un campo de concentración y aflora indudablemente, la Segunda Guerra Mundial y también la guerra de Vietnam. Bueno, sí, pero tampoco quería narrarlo, no, tampoco es exactamente así. Yo empecé sin saber, yo empecé con la idea de que los muertos que hay allí, o sea, que los muertos son la red social más grande que ha existido, que es la que nos une a los vivos con los muertos. Es con la idea que yo empecé, ¿no? Y esa está clara en todas las historias, está en todos los historias, personajes. pero yo no sabía que luego me iba a ir a la Segunda Guerra Mundial, ni que me iba a ir a Vietnam, ni siquiera a Afganistán. No lo sabía, yo sencillamente empecé a escribir y la propia historia, los propios personajes fueron llamándome a esos escenarios. Que es una manera muy Fernández Mayo de escribir. Bueno, pero es que yo no escribo lo que quiero, yo escribo lo que puedo. O sea, no sé escribir de otra manera. ¿Pero para quién escribes? Para mí siempre. Y además creo que es un error intentar escribir para nadie más que no seas tú mismo. Es decir, uno tiene que desarrollar su propia poética. Si luego eso coincide con el mundo, fenomenal, y si no, pues mala suerte. ¿Y por qué escribes? Pues escribo para entender yo, o sea, para construirme, para ir construyendo un mundo que yo pueda entender, ¿no? un mundo propio. Y además creo que es un error en escribir para agradar a los demás y también para desagradar a los demás. Uno tiene que hacer su trabajo de investigación literaria y poética pues atendiendo solo a la propia especificidad de su propia alma, ¿no? Y de sus propios pulsiones creativas. Bueno, algunos de los temas. Está ese tema de que estamos más, que es contundente esa visión de que estamos más unidos, la red social más potente, dices, la que nos une a los vivos con los muertos. Claro. Aunque luego ya ves la que ha liado Zuckerberg con Facebook, con los 83 millones, se supone, de personas de las que ha tomado datos para regalar. Bueno, sí, pero es que los muertos son mucho más que 83 millones. 83 millones. Bueno, por seguir con el tema de las redes, se dice aquí, un poco siguiendo la estela del Aullido de Ginsberg, de yo he visto morir a las mejores mentes, ¿no? De mi generación. De mi generación. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas y eso, la mirada, le das una transformación y dices... he visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por Facebook. Bueno, eso es un poco también una broma, un chascarrillo, si se quiere, ¿no? Sí que es verdad que todos hemos visto gente que por un like en Facebook pues mata o vendería a su propia madre, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que tiene que ver con otra idea que en realidad aparece al principio del libro, que es la idea de que enuncia un personaje, ¿no? Esto es literatura, no es un ensayo, ¿no? Entonces un personaje enuncia y dice que en realidad Internet es como una especie de cerebro sin cuerpo y que vaga por el planeta Tierra buscando un cuerpo en el cual incardinarse, ¿no? Es en el cual tomar forma, y que por eso no entendemos muchas cosas que aparecen en Internet o surgen conflictos con Internet porque aún le falta el cuerpo. Bueno, esto es una idea poética, evidentemente, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo las redes, en este caso las redes sociales, en realidad parece que están buscándonos siempre, nos están reclamando, nos están incitando a hacer algo, porque parece como si fuera una entelequia que nos rodea y que necesita de nuestros cuerpos, pero también para vivir, ¿no? y para controlarnos, claro. Bueno, correcto, y para controlarnos. Claro que sí. Bueno, hablemos de la guerra porque aunque no era pretendidamente
hablar de las guerras, sí que aparecen aquí varias guerras, Sí, incluso claro. la de Siria también, o los refugiados. Los refugiados de Siria. Y se dice aquí, las relaciones sentimentales creadas en las guerras las comencé en el año 2002. Toda guerra es un juego porque cada parte calibra sus posibilidades reales de perder algo para sacar otra cosa en beneficio. Cuanto más absurdo y opuesto a la lógica de la guerra sea un enfrentamiento bélico, más casos se dan de relaciones de pareja entre miembros de bandos enfrentados. Bien. Y en otro momento se dice incluso que la teoría, a ver si yo lo he entendido, porque claro, estoy hablando contigo, que tú eres físico y tú eres el que has escrito esto, de que todas las personas, hay un grado de 6, ¿no?, a la hora de relacionarnos. Hay unos grados que nos acercarían y que la guerra los rebajan a 4, o sea que en la guerra sería más fácil que las personas nos pudiéramos conectar o relacionar. Bueno, sí, son esas dos ideas que enuncia uno de los personajes, que es una chica, una artista contemporánea que vive en Nueva York, que se dedica a hacer piezas artísticas a través del tema de las guerras, ¿no? Y bueno, en efecto, está esta idea inicial de que claro, en una contienda nadie se mete a una contienda si no cree que puede obtener algo. Sí. Obviamente, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay contiendas en las cuales parece que son como irracionales, porque parece que las dos partes saben que van a perder ya de antemano, pero aún así se van hacia ellas y se enfrentan, ¿no? Y luego la otra idea es la de que en realidad lo que dice el personaje ahí es que es verdad que estamos separados de cualquier persona del mundo a través de 6 grados. ¿Eso sí tiene base científica? Sí, claro, es una base sociológica y que además enunciada ya ¿Estamos separados 6 grados? Bueno, lo que quiere decir es que tú y yo y cualquier persona estamos conectados con cualquier otra persona del mundo a través de 6 relaciones intermedias. Sí. Pero esto con las redes sociales se ha reducido a 5 o a 4,8 en media. Y entonces lo que enuncia un personaje ahí, que esto es algo de lo que nunca se habla, que es lo que a mí me parecía bonito, es decir, bueno, vale, pero y con todos los muertos que ha habido en guerras, estamos relacionados de una forma aún más cercana, ¿no? Y bueno, eso es algo que no se había enunciado antes y que, bueno, abre toda una trama en la novela que no vamos a hablar. No vamos a entrar porque, claro, eso ya entren ustedes en detalles, pero me interesa tu visión, que eres tú el que lo has escrito. Entonces, las guerras, puesto que aquí se habla de varias guerras, inciden además en los personajes, ¿hacen progresar a la humanidad? Bueno, o retrasar. Lógicamente la guerra, toda guerra, pero como todo acto, claro que hace progresar a la humanidad, porque aunque solo sea por sus efectos, digamos, colaterales, aunque solo sea para darte cuenta de que nunca deberías repetir esa guerra, ¿no? O sea, los conflictos siempre hacen progresar. Lo que pasa es que si usamos la palabra progreso como ir a mejor necesariamente, puede tener una connotación un poco extraña, ¿no? Pero digamos que nos hace evolucionar. Y así ocurre en la naturaleza como ocurre en los seres humanos, ¿no? Se dice en otro momento, todo lo que nos hace crueles o generosos tiene su origen, o al menos puede explicarse por mecanismos de sexo y guerra, como si las guerras y el sexo fueran representaciones, dibujos a escala de muchas más cosas que pegar tiros y entrar en contacto físico con otros cuerpos. O sea, ¿la guerra despierta el apetito sexual? No. Ahí el personaje lo que hace es hablar. Bueno, puede. En algunos casos. En alguna otra teoría he oído esto. Sí, bueno, puede ser, porque hay patologías de toda clase, ¿no? Sí. Pero no, lo que se viene a decir ahí, uno de los personajes, es que que al final, si nos fijamos, la mayoría de relaciones o de donde acaban, donde desembocan, cuando empiezas a quitar el aderezo a todo, las cosas acaban en un conflicto o en la atracción o repulsión sexual, ¿no? Pero en nuestra cotidianidad, ¿no? Sí, ya sé. O acabamos juntos o cada uno por su lado. O cada uno por su lado, efectivamente. Eso suele pasar. Bueno,
Hablemos, lo que me llama la atención, que lo has dicho antes, tú empiezas a escribir y entonces van saliendo cosas que solo, muchas cosas, de miradas, que es eso lo que tú mantienes de que escribes en red, ¿no? O como redes, y te vas por un lado. Porque, por ejemplo, pues haces, para que se hagan una idea quienes nos estén viendo, tú me estás contando o estás desarrollando pues una historia o un personaje y de pronto hablas de los actores. Y dices, se sabe que los actores y actrices, especialmente los dedicados al teatro, tienen un carácter insoportable. Cuando estás con ellos no hay conversación que no deba tratar de su persona y para de ese modo quedarse satisfecho. O sea, y haces ahí supongo que tu visión de los actores. Bueno, no, es que yo por esto matizo siempre. Esto no lo digo yo, esto lo dice un personaje. Pero un personaje que lo has creado tú. Eso sí, pero no quiere decir que yo coincida necesariamente con lo... Pero en este caso los actores siempre hablan de sí mismos. Bueno, sí, todo el mundo sabe que los actores solo hablan de sí mismos, pero luego también, acto seguido, este personaje dice que entiende por qué, que es cuando él se da cuenta de que este personaje que sale ahí es un supuesto Salvador Dalí, que vive hoy aún en Nueva York. Sí, sí, y se junta por Central Park con García Lorca. Y entonces él dice que, bueno, que también hablan de sí mismos porque se da cuenta de que toda una estructura que hay alrededor y de una producción de cine o de teatro en el que se ha invertido mucho esfuerzo, mucha gente ha trabajado, todo va a confluir al final en el gesto que ante la cámara él o ella vaya a hacer. Un mínimo gesto. O sea, todo ese montaje va a ese punto. Y claro, es sentirse el foco de algo grandísimo que hay detrás y que va a dar a tu propio cuerpo. Por eso este personaje argumenta esto, ¿no? Pero bueno, de todos modos, esta parte, es un personaje que va a Nueva York porque cree ver que en el manuscrito de Poeta de Nueva York... los 7 poemas que lleva que él encuentra, que son manuscritos... De Poeta de Nueva York, él cree que falta uno. Entonces lo va buscando. Y hay una historia ahí extraordinaria con los exiliados, en el bar Antonio, sí. Pero tenemos que hablar del astronauta. Pero antes, la literatura, tú hablas también de la literatura orgánica. Pues eso, yo lo ponía también como anotación de cosas que van apareciendo. Bueno, es que es verdad, es que es verdad, porque continuando con esto, que van apareciendo y que, como tú dices, trabajan en red. Son ideas que van quedando, pero que luego a veces se retoman. 100 páginas más adelante. Son como armónicos en una guitarra, brillan o como estrellas que de repente brillan y se apagan, pero que se van por toda la novela, van apareciendo como metáforas generales. Y hay imágenes por eso te hablaba antes de lo de Poeta, porque hay imágenes bellísimas. Pero hablemos ahora también de la basura. ¿Qué quedará de nosotros? ¿Dónde quedará la memoria de lo que somos? Yo entiendo, no sé tú qué has querido contar, pero nos planteas esa duda. ¿Dónde quedará la memoria? ¿Cómo nos reconoceremos en el pasado si todo es radicalmente transformado? Los futuros arqueólogos no podrán trabajar con objetos, sino con archivos informáticos. Habrá objetos, sí, pero únicamente aquellos que dejemos en museos y en otros lugares reservados a transmitir nuestras muestras de nuestro mundo a generaciones venideras. Y en algún momento dices que es la basura. Sí, claro. Es lo que hablará de nosotros. Bueno, como he hablado siempre, o sea, nosotros conocemos a las civilizaciones, ya podríamos decir anteriores, a través de sus restos. Sus restos son su basura, evidentemente, ¿no? La basura de un pueblo habla tanto de un pueblo o más que la excelencia de un pueblo. Y esto cualquier arqueólogo te lo puede confirmar. Pero dejando eso aparte, este personaje lo que, claro, plantea esta duda que tú has dicho. Y bueno, los futuros arqueólogos tendrán que trabajar con archivos informáticos, porque si lo reciclamos todo, no tendrán objetos con los que poder ver cómo éramos. Sí. Pero esto abre vías a otro asunto, o puertas al asunto de, vale, pero ¿y si lo reciclamos todo? ¿Se puede reciclar la historia? ¿Se puede reciclar la memoria? ¿Se pueden reciclar los cuerpos? ¿Se pueden reciclar los sentimientos? O sea, parece que a veces tenemos un afán por reciclarlo todo, es decir, por borrarlo todo también, porque reciclar también es borrar, ¿no?
Entonces, bueno, eso es otra de las vías que se abren en el libro de reflexión, si se quiere así, ¿no? Sí, claro que hacer. Además, llegas a decir que comprar es recoger basura. Comprar es recoger basura. Hay un personaje que lo dice. Yo he dejado de comprar desde que he leído eso, porque... Comprar es una especie, claro, porque este personaje peregrina por Manhattan y va comprando compulsivamente y entonces hay un momento en que se da cuenta de que está comprando del mismo modo que otros recogen basura compulsivamente, ¿no? Después de esa portada tan bellísima, que yo muchas veces cerraba el libro para fijarme en el astronauta, hablas aquí de los que somos como astronautas al borde del abismo, ¿no? O miramos el mundo como astronautas, porque no quiero dejar de hablar en la segunda parte de ese personaje Kurt, que tú nos haces ahí una distopía, en fin, tu manera de contar, y nos hablas de que hay un cuarto astronauta, Kurt, que acaba como acaba, nos lo pones ahí en esa delirante, esa fumata de cigarrillos, pero que en los 3 que llegaron a la Luna hubo un cuarto, y lo cuentas que es hasta verosímil. Claro. Que pudo haber un cuarto que era el que grababa las imágenes. Es que, claro, en una época en la que no existía el concepto de selfie, o quien hacía la fotografía o quien filmaba no salía en la fotografía, ¿no? Entonces, él nos dice que él fue un cuarto astronauta que estuvo allí y que no lo conocemos por esto. Y bueno, me interesaba porque eso está en el segundo libro y tiene un subtítulo, este segundo libro, que es Mickey Mouse ha crecido y ahora es una vaca, sí, que es un verso de David Bowie, de la canción Life on Mars, y que es un correlato también de lo que ha sido Estados Unidos desde una posguerra de la Segunda Guerra Mundial, naif y como Mickey Mouse, a una transformación semi-monstruosa en una vaca. Hoy día, ¿no? Que podía ser Donald Trump, etc. Entonces este personaje en realidad dibuja todo ese espectro del siglo XX y XXI de Estados Unidos, y por eso me interesaba, ¿no? Porque empieza siendo un niño de Montana muy ingenuo, como toda esa ingenuidad de Mickey Mouse y Walt Disney, y se va convirtiendo en un cínico a medida que nos va contando su vida, un personaje bastante conservador políticamente, sí. Y bueno, me interesaba mucho. Nada es lo que parece. Nada es lo que parece, evidentemente. Bueno, ya estás aquí, pero si nos queda... Tengo aquí muchísimos temas que tratar. Pues hay que cortar, Jesús. Un poquito. No, es un libro de 400 páginas, ¿no? De 400... 500 páginas. 500. Bueno, buenas tardes, Agustín. Gracias, bienvenido. Bienvenido. Bueno, pues vamos con ese cuestionario que no os gusta o que no les gusta nada a los escritores normalmente responder a ello, pero yo creo que va a ser muy generoso porque nos va a responder, además brevemente. A ver. Vamos para allá. ¿Escribir es lo mejor que sabe hacer? Bueno, yo creo que es lo único que sé hacer. En la guerra, ¿qué une más? ¿La trinchera o la ideología? Supongo que la trinchera, porque la ideología hay un momento cuando tu vida está en esa tesitura, la ideología tiende a olvidarse, ¿no? Y aparece la trinchera, el compañero que tienes al lado, o compañera hoy día, porque los ejércitos profesionales tienen mujeres también. ¿Cuál es la mayor mentira que nos han contado de la guerra? Bueno, es una pregunta difícil. La mayor mentira... Pues no lo sé, yo creo que ninguna. La guerra es un acto tan violento y tan extremo que la palabra mentira o verdad creo que no cabe. La guerra es vida descarnada. Entonces, te diría que ninguna. ¿Qué delito es aún mayor? ¿Idealizar una guerra, una contienda o criminalizarla? Bueno, supongo que idealizarla, aunque cuando idealizas algo, en verdad estás criminalizando a otra parte que te dejas fuera. Entonces, quizá idealizar y criminalizar pueden ir de la mano. Cuando se meten con usted, ¿qué hace? Nada, obviarlo. Es lo mejor que se puede hacer, evidentemente. Uno tiene que estar siempre atento a sí mismo. Esto enlaza con lo que hablábamos antes. Tiene que escribir para sí mismo y desarrollar su propio mundo. ¿Que se meten contigo? Bueno, pues bien, que se metan. ¿Espera más de la literatura o de la ciencia? Bueno, espero de ambas, porque para mí literatura y ciencia van de la mano. Yo en la ciencia veo una poética, una belleza y viceversa. En la ciencia hay una narrativa, ¿no? Hay metáforas. Los de ciencias trabajamos con metáforas, ¿no? Big Bang es una gran metáfora, esa acepción, ¿no? Entonces espero lo mismo de ambos, ¿no? Y como hombre de ciencias, como físico que es, ¿cuándo cree o cuándo calcula que vamos a tardar en cargarnos el planeta?
Bueno, nunca, yo creo. Yo no soy apocalíptico. Y creo que además que quien sea apocalíptico es porque te quiere meter miedo, es decir, te quiere dominar. El ser humano obviamente nunca se va a cargar el planeta porque el ser humano tiene un sentimiento de supervivencia y de autoprotección que le impedirá matarse a sí mismo, digámoslo así, ¿no? En este momento que vivimos, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Cuerda. Por lo que veo en Twitter, casi nadie, ¿no? Me sería muy difícil decir... yo mismo, yo soy el más cuerdo. ¿Cuál es su revolución pendiente? Bueno, no soy de revoluciones, soy más bien de pequeños pasitos, ¿no? No tengo ninguna revolución pendiente ni pienso nunca en revoluciones. Prefiero ir poco a poco, de una forma más orgánica o más tranquila, haciendo las cosas, ¿no? Y Agustín, ¿a qué hemos venido al mundo? Bueno, pues hemos venido al mundo básicamente a comunicarnos, ¿no? a hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Sin eso no habría mundo, ¿no? Agustín, entre los muchos libros que ha leído, nos trae hoy Las aventuras de Tom Sawyer. ¿Por qué se queda? ¿Por qué ha elegido este libro? Bueno, pues lo he elegido porque lo leí en una época en la cual, en el colegio, además obligado por el colegio, pero una cosa que nunca le agradeceré bastante al profesor de literatura. Lo leí, a lo mejor tenía 11, 12 años, 11, y bueno, ese momento en el cual la literatura aún te puede cambiar la vida. Porque hoy día leemos, en verdad leemos para confirmar lo que ya sabemos. Pero a esas edades la literatura te puede cambiar. Y bueno, es un libro que habla de la inocencia, del despertar de unos niños a un mundo de mayores, a la aventura, al paraíso perdido de la infancia. Y es algo que en el fondo está en todos mis libros. Esta idea de el paraíso perdido o la infancia como un lugar infinito, en el que el tiempo es infinito, porque aún no tienes el concepto de tiempo. ¿Y le cambió algo la vida la película Annie Hall, que también es la que nos ha elegido para hoy? Bueno, no me cambió la vida exactamente, ¿no? Pero sí que es una película que me encanta, porque la vuelvo a ver, la he visto muchas veces, y creo que es una película aún totalmente moderna. Y es de las películas del siglo XX que mejor se mantiene, a mi modo de ver. Aparte es una película inteligentísima, llena es donde está la modernidad y anticipa toda la posmodernidad. A mí me parece una película impecable. Bueno, y a mí lo que me ha parecido espectacular es la escultura que nos ha elegido nuestro invitado, que es Spiral Jetty, del artista norteamericano Robert Smithson. Smithson. Aquí la estamos viendo, es impresionante. Es grandísima, además. No conocía... No, yo además, tampoco. yo estuve en ella y además fui en la espiral, todo. No es fácil llegar, hay que ir por un camino en Utah, un camino de tierra de 15 millas, desierto. Y bueno, me parece una escultura espectacular. El land art entra dentro del llamado land art y solo se puede ver bien desde el cielo. Claro. Y claro, eso es algo muy interesante. Imágenes que el ser humano no puede ver desde la tierra, tiene que elevarse para verlas. Y eso es algo muy raro, en verdad, en el arte, ¿no? Y él lo hizo de una manera espectacular. Música, Agustín, de los años 80, más o menos. Ashes to Ashes, de David Bowie. Esta es la música elegida en un tiempo, supongo que le recordará algún tiempo que le Claro. traiga. Bueno, Bowie me recuerda tantas cosas que... bueno, me parece una de las mejores canciones de Bowie, hay un cambio. Incluso él mismo está muy bien porque él mismo ahí habla de una canción anterior, de Space Oddity, y hace como una reconversión de sí mismo y se burla un poco de su primera canción en esta. Y bueno, tiene que ver con algo muy interesante, que es cuando todos los artistas llega un momento en que empezamos a despreciar lo que habíamos hecho antes y queremos un cambio. Y él tiene una honestidad muy grande en esta canción para decirlo. Aparte, armónicamente y estructuralmente es una canción perfecta. Maravillosa. Y Palma de Mallorca, la ciudad elegida. Bueno, es que ¿por qué iba a elegir otra? Si es en donde por algo vivo, en Mallorca, ¿no? Podía haber vivido... Ha sido la elección, claro. Claro, bueno, es que podía vivir en cualquier otra ciudad, porque para escribir no te hace falta más que un bolígrafo y un papel. Pero bueno, al final he pensado, ¿por qué voy a decir una ciudad lejana y estrambótica? Al final, pues en la que vivo, porque eso es donde me siento bien. Además, como te gusta poco viajar,
no me gusta nada. Pero no hemos ¿Cómo no? hablado, Nada. no hemos hablado del efecto... otro- Y viajo todo, y estoy viajando cada mes. Y no hemos hablado del efecto isla, que ahora entiendo también por qué. Claro, el efecto de isla que a los gigantes los empequeñece y a los... Claro, a los pequeños les hace los- grandes. que es- Claro, esto es otra sale en idea. Teología de la Guerra, Otra, claro. otra idea recurrente que traspasa todo el libro. Vamos a ver cómo has quedado de tu paso por aquí en nuestro fotomatón. Oh, Sí. vale. Muy bien. Entren en este libro, pero has dicho antes que leemos para... Muchas veces para reconfirmar. reconfirmar. Lo que ya No, sabemos. entren en este libro para disfrutar de la literatura. Yo Sí, creo que yo es la manera de disfrutarlo. Y esta frase también, que aparece a lo largo de todo el libro, es un error dar por hecho lo que fue contemplado. Es un verso de Carlos Oroza. De Carlos Oroza y que está... Está en todo, podríamos está en haber todo. hablado también mucho de este libro. Pero ya no tenemos tiempo. De ese verso. Gracias por la visita y hasta la Ha próxima. sido un placer, francamente. Gracias, Agustín. Gracias. Bueno, pues nada más, aquí les dejamos, hemos cumplido con nuestro espacio. Esta noche, si lo quieren volver a ver, a las 11:15 en Andalucía Televisión. Disfruten con la literatura. Hasta luego.